Saludos otra vez, alumnos de diseño analógico. Esta vez con el tema de filtro rechazabanda. Bueno, con la misma tónica de los anteriores empezamos con filtros que son pasivos. Vean que el filtro, para hacer un rechazabanda, es un circuito que haga esto, que deje pasar las bajas frecuencias, luego empiecen a caer las altas frecuencias, lleguen a un punto mínimo y luego dejen otra vez pasar frecuencias altas. Esta es la respuesta de un rechazabanda. Vean que este filtro, pues en realidad es la respuesta de dos filtros. Uno de ellos es un filtro que hace esto, que deja pasar las bajas frecuencias y luego rechaza las altas frecuencias. Y el otro, otra parte, que no deja pasar las bajas frecuencias, perdón, y luego deja entrar las altas frecuencias o pasar las altas frecuencias. Entonces es un pasabajos y un pasaltos juntos, trabajando juntos. Para que eso ocurra no puede estar uno detrás de otro, no pueden estar en cascada, tienen que estar en paralelo como dibujé aquí. Las frecuencias bajas van a pasar por este lado. El circuito la dejan pasar la resistencia, el circuito, el capacitor se comporta como una alta impedancia y entonces la frecuencia baja sale. Cuando la frecuencia es muy alta, entonces el filtro pues el filtro este de aquí pues empieza a rechazar la alta frecuencia. Pero en cambio por acá las altas frecuencias van a poder pasar y salir a la carga. Entonces para que hacer un filtro rechazabanda a partir de un filtro pasa altos y uno pasa bajos, tienen que estar conectados en paralelo, como aquí lo vemos. Ahora, ¿cuáles son las frecuencias de corte? Bueno, pues aquí hay una frecuencia de corte. La frecuencia de corte que vean es la respuesta del pasabajos. La respuesta del pasabajos. Este es el pasabajos. Entonces, si fuera la del filtro típico, pues sería R2 por C2. Luego también hay otra frecuencia de corte. Esta es la del pasa altos. Es una frecuencia de corte. Y esta es la del otro filtro. Es la del pasa altos. Es R1C1. Esta es la de corte inferior porque está aquí abajo y esta es la de corte superior porque está aquí más arriba. Sin embargo, pues no es cierto esto. ¿Por qué? Porque al conectar un filtro con otra señal, vean, esta señal, esta frecuencia también va a la carga, eso altera la frecuencia de corte. Pero también está conectado el otro filtro, va a alterar más la frecuencia de corte. O sea que la ecuación real debe de aparecer no solo R1 y C1, sino RL, R2 y C2. Y lo mismo a este. No solo en el pasabajos, no solamente aparece R2 y C2, sino que está conectado también su salida a RL y a los otros dos elementos. Entonces, esta ecuación pues es más complicada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues los operacionales pues tienen esa capacidad de aislar las cosas. ¿Cómo lo podría aislar? Bueno, pues la manera más simple. Poner aquí un circuito seguidor. Un seguidor de voltaje. Poner acá un circuito seguidor de voltaje. Dos seguidores de voltaje. Se van a aislar este filtro se aísla de la carga y del otro filtro. Y este de aquí queda, bueno, este de aquí queda aislado el filtro de los dos componentes, de la carga y del otro filtro. Eléctricamente, pues aquí hay un inconveniente. La salida de los dos operacionales van al mismo punto. Entonces eso no es adecuado.
sería como tener, recuerden que los operacionales son fuentes, entonces sería como, son dos fuentes de voltaje, sería como conectar una fuente de voltaje a su salida a la salida de otra fuente de voltaje. Entonces, si los dos voltajes son iguales, pues no hay lío, pero si son diferentes, pues se causa un problema. Es como conectar una batería de, por ejemplo, 1.5 volts. Si conectamos otra batería de 1.5 volts, no hay problema. Vamos a tener 1.5 volts. Pero si esta batería no es de 1.5, es de 5 volts, pues, ¿qué voltaje va a haber? Es una incongruencia. Entonces, no se deben conectar salidas de circuitos como fuentes en el mismo punto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues si fuera ese el caso, habría que conectar entonces otro elemento. Y lo más sencillo es poner otro circuito así, otro seguidor de voltaje, y las entradas de ese seguidor podemos poner elementos resistivos. Entonces la fuente directa, las fuentes de voltaje no están conectadas entre sí, están conectadas a través de elementos resistivos. Cada quien va a aventar su corriente y esa corriente va a caer sobre las resistencias en una combinación. Y bueno, pues ya funcionaría. Ok. Si ese fuera el caso, si aislamos a través de estos elementos que son acopladores de impedancias, pues encontraríamos que estas serían las frecuencias de corte. Vean, nada más hay que tomar esto en cuenta, que el valor 1 en R1C1 debe ser más grande que 1 en R2C2. Y recuerdan que en el otro caso, en los filtros de pasabanda, pues será al contrario. ¿Sí? Ahora, vean que este filtro es un filtro de primer orden. No actúan en el corte dos elementos reactivos. Aunque hay dos elementos reactivos, no están actuando en este punto. Solo uno de ellos, este elemento reactivo. Y para la otra frecuencia, el otro corte, está actuando otro elemento reactivo, únicamente un elemento reactivo. Entonces, aunque tiene dos elementos reactivos, realmente es un filtro de primer orden. ¿De acuerdo? No voy a hablar más de él. No son filtros, este tipo de filtros no es muy práctico realizarlo. Hay otras configuraciones más convenientes que hablaré en los siguientes videos. Vean que si queremos hacer un filtro con más pendiente, o sea que esto caiga más abruptamente, entonces necesitamos que sea de más orden. ¿Cómo logramos más orden? Pues colocando una copia aquí atrás y aislando esa copia con otro operacional. Y lo mismo con este. Y aislar todas las copias entre sí y siempre tendríamos la misma ecuación con un orden más grande. Entonces podríamos tener un filtro rechaza banda que tuviera un mayor orden. ¿De acuerdo? La frecuencia de aquí es la frecuencia central, que en este caso se llama de antirresonancia, porque es la que se rechaza. ¿Ok? Hasta aquí vamos a ver como filtros pasivos para ser convertidos en activos, para facilitar los cálculos. En el siguiente video vamos a ver filtros que nacieron siendo activos, que forman filtros pasabanda, pasa altas, rechaza banda, pasa bajos, pasa todos, pero nacieron siendo filtros activos. ¿Ok? Hasta aquí el video.